Buenos días a todos. La verdad es que tengo la tentación de renegociar mi contrato porque no me advirtieron que salíamos detrás de Chema Alonso, que eso siempre es un hándicap para tenerlo en una mesa. Pero tengo a los panelistas muy motivados en hacer un panel realmente interesante. Bueno, por mi parte, en nombre de KPMG, dar las gracias a ACD por darnos la oportunidad de participar en este evento de hoy, en este magnífico evento, con una participación realmente impresionante, y estamos realmente agradecidos. Y yo personalmente, como alicantino de nacimiento, pues, ¿qué quiere que les diga? Estoy encantado de estar en mi tierra natal otra vez. Este es un panel como los medicamentos, es un panel de amplio espectro, en el sentido de que vamos a hablar de muy distintas cosas, pero básicamente vamos a hablar de economía, de empresas y de sector financiero y, obviamente, de las relaciones entre las tres cuestiones, ¿no? Y la verdad es que para hacerlo pues tenemos un panel realmente magnífico, ¿no? Empiezo casi por orden. En primer lugar, por José Luis Bonet. Como saben todos, es el presidente de la Cámara de España. Eso es menos conocido, doctor en Derecho y premio extraordinario de doctorado, y presidente de Freixenet desde 1999. Y la verdad, una persona que siempre, yo creo que puedo decirlo de los tres, ya verán que es así, pero la verdad es que una persona que se explica siempre y expone sus puntos de vista de una manera realmente clara y siempre sin ninguna duda interesante, ¿no? En segundo lugar, tenemos a María Dolores Dancausa, también licenciada en Derecho, luego diré algo sobre esto, consejera delegada de Bankinter, anteriormente fue también consejera delegada de Línea Directa, y ha hecho una carrera fundamentalmente en el propio grupo. Y por último tenemos a Manuel Ruiz, presidente de Caja Rural Central, presidente de la Asociación Nacional de Cooperativas de Crédito, miembro del Consejo de Administración del Banco Cooperativo Español, que es diplomado de Administración y director de empresas. Y, como decía, con todos ellos vamos a dedicar un tiempo a hablar de muy distintas cosas, ¿no? Escuchábamos al ministro esta mañana, la verdad, en una intervención muy interesante, hablando sobre la situación de la economía española, que es el punto de partida que vamos a tener en este panel, de cómo después de la crisis y de los efectos que poco a poco vamos dejando atrás, estamos encadenando años de crecimiento, de creación de empleo. Es verdad que tenemos, y también hablaremos de ello dentro de un momento, incertidumbres que son muy importantes, pero yo, tratando de centrarme en lo positivo, creo que una cuestión muy interesante y de la que hablaremos es la cuestión de cómo nuestro patrón de crecimiento ha pasado a ser más sano, el papel que tiene la exportación y el sector exterior en el crecimiento de la economía española. Los datos que se han publicado hoy, que el ministro ha comentado, son realmente impresionantes. Y en ese sentido creo que también parte de la conversación es cómo el sector financiero ha quedado, después de la reestructuración, en una situación en la que va a ser, creo, absolutamente capaz de acompañar este proceso, de acompañar el crecimiento de la economía, el desarrollo, la modernización de la empresa española y el salto a la internacionalización que ya se ha producido, ¿no? Y aquí, empezando por el patrocinador, CaixaBank, pero también por las entidades que nos acompañan, la verdad es que hay muchas historias de éxito que podremos comentar, ¿no? Y yo quisiera también, para no desengancharnos de los paneles anteriores, hablar también de alguna cuestión de actualidad que afecta al sector financiero y al panorama empresarial en general, como son los retos derivados de la transformación digital, y de una cuestión que ha salido de alguna manera en alguno de los debates previos, en alguno de los paneles anteriores, que me parece muy importante, ¿no? Que es el papel del regulador y de la regulación como árbitro en los mercados, ¿no? Al final, el regulador, a través de la regulación, decide los roles que tiene cada cual, y las asimetrías en la regulación son muy importantes. Hemos visto esta mañana cómo al final hay entidades, hay empresas que están prestando servicios que pueden ser parecidos, y hay cada mínima diferencia en la regulación aplicable o a unos y a otros en el coste de implementación y de cumplimiento de esas normas, termina generando dificultades a todos los actores, ¿no? Y en ese sentido creo que los reguladores y la regulación y los países en general tienen que ser conscientes de que las empresas compiten, las entidades financieras compiten, pero también los países compiten, ¿no? Y en ese sentido, entre todos, tenemos que conseguir que España, como país, sea lo más competitiva posible, ¿no? Y en ese sentido, hablando de España en general y entroncando con lo que ha sido la intervención del ministro de esta mañana,
Yo le pediría a José Luis Bonet, en primer lugar, que sé que tiene una intervención preparada en esa línea, que nos hable un poco de cómo está España, y cómo está el sector empresarial en esta situación de la economía española. José Luis. Bueno, España está bien, pero bueno, lo primero es agradecer la invitación y también decir que yo de finanzas sé poco, saben, los expertos son ellos, y por tanto les pido perdón porque les voy a hablar un poco de mi paso por la vida, ¿no? Miren, cuando yo era un joven, esto era una dictadura, ahora es una democracia homologada. Cuando yo era un joven, esto era un embrión mínimo de Estado de Derecho, ahora es un Estado de Derecho como los que más. Cuando yo era un joven, esto era un embrión de estado del bienestar. Ahora es un estado del bienestar que ha aguantado una crisis como la que hemos tenido. Y, sobre todo, cuando yo era un joven, esto era una economía dirigida. Y ahora es una economía social de mercado donde la empresa es el motor y la clave. Y estamos, por tanto, homologados en la primera división, ¿no? En la Champions. Y en ese sentido, pues hay que decirlo esto, ¿no? Que tenemos problemas, sí, que hay que arreglarlos también, pero estamos en la Champions. Esto para empezar. Y en la Champions nos ha cogido una crisis absolutamente brutal. Lo que hemos pasado en los últimos 10 años ha sido muy considerable. Y sin embargo, nos hemos salido. Yo siempre digo que los españoles somos especialistas en meternos en charcos, y yo que soy catalán no les digo, pero también somos especialistas en salir del charco. Y bueno, la crisis pues pasó esto y salimos. No hubo rescate total, que es lo que nos decían constantemente que había que hacer, y ahí hay muchos factores que han ayudado. El primero, la resistencia del gobierno de Rajoy de no entrar en el rescate total, rescate parcial, y con esto ya íbamos. Segundo, la Unión Europea. Si no estamos en la Unión Europea y no actúa el Banco Central Europeo, pues hubiésemos caído al abismo, ¿no? Y tercero, pues que al final los españoles, pues eso, tuvimos el sentido común de ponernos de acuerdo y aceptar una devaluación interna muy dura, pero lo aceptamos. ¿Y por qué? Porque hablamos, trabajadores y empresarios, dijimos, chicos, hay que apretarse el cinturón, vosotros y nosotros, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y lo hicimos. Y por tanto, el tema es este, pero sobre todo por el sector exterior. Ahí salimos del sector exterior turismo, en donde hubo alguna suerte, y también la competitividad del sector turístico español, que es muy buena, y, por otro lado, la exportación. Y esto no es un cambio coyuntural, ¿no?, como había sido en otras crisis, no, es estructural. ¿Y por qué? Porque ahora tenemos una plataforma de internacionalización y por esto salimos de la crisis y ahora vamos como vamos. ¿Qué es esta plataforma de internacionalización? Bueno, las 2.500 multinacionales españolas, 500 que son líderes en sus sectores en el mundo. A ver qué naciones pueden decir esto, pues no demasiadas, ¿eh? Y que están ahí y que van a seguir, no se paran, ¿eh? Y detrás de estas 5.000, que nosotros en el Foro de Marcas Renombradas las llamamos MAPIs, marcas de alto potencial de internacional, que son pymes que ya han salido, ya están en el recorrido, ya no pararán. Y luego, lo más importante de todo, son las pymes que no han salido. Yo hablaba en la Feria de Barcelona hace 10 años con alguno de estos y me decían, yo de aquí no salgo ni a rastras. Estoy bien, cómodo, gano dinero, ¿por qué voy a molestarme? No, ni hablar. Y ahora 300.000 se han quedado en la cuneta, pero los que quedan dicen, yo ahora salgo como sea, sí o sí. Y ahora esto es importantísimo, porque al cambiar la mentalidad y la actitud, antes se hablaba aquí de la actitud, pues resulta que es la gran oportunidad. La internacionalización de la empresa PYME es la gran oportunidad que tiene España en los próximos 5 o 10 años. ¿Y qué hay que hacer? Pues ayudarles lo más que se pueda, porque salir no es nada fácil, ¿eh? Ahí hace mucho frío, pero se les puede ayudar y que el riesgo sea el mínimo.
Pero lo importante es que ellos están determinados a salir. Y, bueno, esto va a permitir a España dar otro salto como el que yo hablaba antes, que he visto en mi vida. Pero hay riesgos, sí. En la magistral intervención de Guindos, pues lo ha dicho. Es decir, están los geopolíticos y están el proteccionismo y está, pues, una cosa que ha dicho Wall, que Guindos ha afirmado, que es las circunstancias financieras mundiales. De acuerdo, todo esto de acuerdo. Pero ahora mismo en España este no es el riesgo principal. ¿Por qué? Pues bueno, porque yo no me creo que por ahí caigamos. En cambio, sí tenemos un riesgo interno gravísimo, que es lo que nos está pasando en Cataluña. Y evidentemente que yo creo que no se ha valorado exactamente hasta dónde puede hacer daño. Ahora se empieza a ver, porque ahora ya hay daño de verdad. Porque hasta aquí había sido lucro cesante. Inversiones que se quedaban paradas, pero que no se hacían, a ver qué pasa. Bueno, no, ahora ya hay daño. La EMA ya es un daño. Lo que ha pasado ayer es fatal. ¿Por qué? Porque hasta hace 2 meses no perdía Barcelona un concurso internacional y ahora los pierde todos. Es decir, que ya no es el dinero, es la pérdida de confianza, que es lo peor. Por tanto, está en peligro la marca Barcelona. ¿Está muerta? No, que va, tiene una gran vitalidad. ¿Se puede recuperar? Sí, claro que se puede recuperar, pero depende. ¿De qué depende? Depende de los catalanes y lo que hagamos el día 21 de diciembre. Porque si el 21 de diciembre pues aceptamos la normalización que ha establecido el 155, pues bueno, iremos por el buen camino, recuperaremos la normalidad y aquí ha pasado, sí, mucho, pero poco. Pero si seguimos por el mal camino, pues entonces vamos a tener problemas muy, muy graves. Las empresas, los que quedamos ahí, vamos a salir en desbandada y en consecuencia, lo último que apague la luz, ¿no? Yo, en este sentido, creo que hay que hablar muy claro. ¿Por qué? Porque nos estamos jugando Cataluña, sobre todo, pero España también. Y, por tanto, estamos en un momento crucial. ¿Qué debemos hacer? Pues hacer lo que podamos cada uno. Y aquí se puede mucho. Aquí se puede mucho. Porque esto es la columna vertebral del país. Las empresas somos la columna vertebral del país. Toda la organización socioeconómica del país está en las empresas. Y, en consecuencia, los líderes empresariales, los directivos de empresa, tienen un poder que ellos mismos no conciben. Es muy importante hablar claro a la gente, sobre todo porque tenemos la obligación moral de hacerlo, porque nosotros a nuestros trabajadores les tenemos que decir lo que pensamos, lo que realmente vemos que puede pasar, porque tenemos que protegerlos, es nuestra obligación. ¿Esto se ha hecho en Cataluña? No, no se ha hecho. ¿Hay que hacerlo? Sí. Y de aquí al 21 hay que hacerlo, porque después, según lo que pase, si yo lo hubiera hecho, pues no. Nos la estamos jugando. Por tanto, yo creo que estamos muy bien, en ciclo positivo, España va por el buen camino, tenemos un problema que hay que superar y una vez superado este problema, seguiremos yendo bien. Y la oportunidad que tiene España delante es magnífica, porque si se adapta a la globalización el tejido productivo español en su totalidad, la mayor parte son pymes, España da otro salto para adelante importante. Muy bien, pues yo de esta última intervención, que yo creo que nos ha emocionado a todos por toda la carga de valores que tenía, me quedo casi con el final, con la palabra oportunidad, ¿no? Yo creo que efectivamente el hilo conductor de la mañana es la oportunidad que tenemos juntos como país, la oportunidad que tienen las empresas españolas. Y en ese sentido yo creo que el sector financiero obviamente tiene un papel que desempeñar, ¿no? Yo creo que en ese sentido
las entidades han entendido que era el momento de dar un paso adelante y en los últimos meses se está viendo pues una contribución a la recuperación de la economía y en ese sentido también digamos, en el síntoma más claro de la actividad de las entidades de crédito, pues hay una clara tendencia de recuperación del crédito, pero especialmente en lo que tiene que ver con la financiación de proyectos empresariales, ¿no? En ese sentido, Bankinter es una entidad que tiene una larga tradición de apoyo a proyectos y de relación con proyectos empresariales y en ese sentido quería preguntarle a su consejera delegada cómo está viendo la evolución, de la demanda de crédito, o sea, aquello que se decía de que no había suficiente crédito solvente va cambiando ya la calidad de la demanda y desde el punto de vista de las entidades hay una auténtica lucha muy evidente, y luego hablaremos de la competencia en el sector, por financiar a esos proyectos, por acercarse a la financiación empresarial. ¿Cómo se ve todo eso desde Bankinter? Muy bien, pues bueno, buenos días en primer lugar. Muchas gracias a CEDE por invitarme a participar en esta mesa redonda y rodeada de unos ponentes de esta envergadura. Espero poder estar a la altura de las expectativas. Vamos a ver, contestando a la pregunta que me haces, Paco, pues efectivamente, o sea, Bankinter siempre ha estado muy focalizado en el negocio de empresas. Hay que tener en cuenta que los orígenes del banco, Bankinter fue un banco industrial en los años 60 y el negocio de empresas representa la principal fuente de ingresos del grupo. Por lo tanto, le damos muchísima importancia. Quiero decir en este sentido que yo creo que tenemos un credencial en relación a nuestros competidores, bueno, pues, que nos hace valer esa presencia en empresas, ¿no? Y me refiero a que, por ejemplo, desde el año 2010, en el cierre del año 2010, la cartera, el balance de inversión crediticia de Bankinter en empresas, de nuestra inversión empresarial, ascendía a 14.000 millones de euros y estos días ya estamos en los 22.000 millones de euros. Es decir, esto significa que año tras año hemos ido creciendo. Por contra, el sector de media, en su conjunto, pues en el año 2010, al cierre del año 2010, tenía el balance empresarial de inversión crediticia era de 975.000 millones de euros y a cierre del tercer trimestre de este año era de 511.000 millones de euros. ¿Qué significa esto? Que a lo largo de estos 7 años, mientras que el sector ha dividido casi por la mitad su inversión en empresas, Bankinter pues lo ha casi duplicado, ¿no? Bueno, dicho esto, ya contestando a tu pregunta, pues ¿cómo vemos la evolución de la demanda de crédito? Pues yo lo que veo es que el saldo está queriendo tocar fondo y que está queriendo remontar de nuevo, y eso, para decir esto, me baso en que la nueva producción ya ha crecido en estos 3 primeros trimestres del año un 4%, si bien es cierto que no crece de manera uniforme, es decir, que están creciendo más los créditos menores a 1 millón de euros, que crecen o se incrementan un 9%, mientras que los créditos y préstamos mayores de 1 millón de euros se mantienen prácticamente plano, ¿no? Por lo tanto, sí parece que la tendencia es buena, que la demanda de crédito cada vez es mayor, pero al día de hoy todavía no compensa los vencimientos y las caídas naturales del saldo. Dicho esto y pasando ya a la oferta, pues vamos, lo que vemos es que la batalla, digamos, por los precios, la competencia, pues es tremenda, ¿no? Es tremenda y eso significa que estamos respondiendo los bancos adecuadamente a las necesidades de demanda de las empresas y que desde luego tenemos apetito por crecer, ¿no? Otra cosa diferente es los precios a los que se están dando estas operaciones, pero en fin, esto es un problema más de quien realmente otorga los precios, es decir, nuestro de las entidades y no tanto de aquellos que se benefician de unos precios que hoy por hoy pues, son enormemente competitivos, enormemente, vamos, digamos, prácticamente nulos y que bueno, estarán felices de que sus bancos respectivos les den esas condiciones de financiación a esos precios, ¿no? Y luego, por otro lado, algo que se ha dicho aquí, pues ¿dónde estamos creciendo en empresas? Pues fundamentalmente, y esa es una de las palancas más importantes de crecimiento estos años, es en todo lo relacionado con la actividad exportadora de todas las empresas españolas. Es decir, yo creo que la recuperación económica, en una parte importante, como decía José Luis, se ha debido a que las empresas que antes eran domésticas han salido fuera y, lógicamente, pues ahora quieren que sus bancos les asesoren y les acompañen en todo ese negocio internacional que están haciendo. O sea que esta sería pues, una respuesta a esa evolución. Nos queda, en resumen, todavía tenemos que crecer más, tiene que haber más demanda para de verdad que haya un crecimiento neto que sea, bueno, que sea positivo, que en este momento no lo es, y desde luego en cuanto a oferta, pues por mucha serie de condiciones, la verdad es que hay una oferta feroz.
Quizá esta respuesta me lleva a anticipar una parte de la conversación que pensaba tener un poco más tarde, que se refiere al debate que está empezando a nacer en la sociedad española y que creo que es un debate muy interesante sobre el efecto de la consolidación bancaria y si eso puede provocar problemas de falta de competencia o incluso de exclusión social, etcétera. Entonces, la verdad es que a mí me parece que en esos debates a veces faltan muchos ingredientes, ¿no? Lo primero es, yo creo que las entidades que están aquí presentes, incluso la sala, saben la fiereza con la que compiten, o sea que yo creo que ellos no sienten para nada que haya falta de competencia, más bien todo lo contrario, que compiten cada día por los clientes de manera muy, muy intensa y ahora te referías a la lucha por ofrecer los mejores precios, etcétera, etcétera, o sea que en ese sentido es real. Y luego también la realidad de los nuevos entrantes, ¿no? De nuevos entrantes tecnológicos que van ofreciendo distintos servicios, etcétera, etcétera. O sea, que da la sensación de que la competencia está cambiando, o sea, que el mapa global está cambiando, los proveedores de servicios financieros están cambiando y en ese sentido no da la sensación, y desde luego cuando nos comparamos con todos los ratios con otros sistemas, no da la sensación de que haya un problema de falta de competencia en el sector financiero español con claridad, ¿no? Y algo parecido diría respecto al problema de la exclusión social. O sea, también me da la sensación de que en esta materia, cuando se habla de este problema, pues hay que tener en cuenta también toda la evolución que la tecnología ha tenido, pero también, y me parece muy importante, se olvida que hay entidades, y no solo un grupo, no solo un tipo, que han hecho de la capilaridad una apuesta y en ese sentido pues que tratan de estar y mantenerse presentes en el territorio y de continuar ofreciéndole a sus clientes en todo el territorio productos y servicios de proximidad, ¿no? Y yo creo que eso también forma parte del mapa y a veces se olvida, ¿no? Y en ese sentido, quizá, Manuel, el grupo de las cajas rurales es un desconocido, ¿no? Yo creo que el grupo de las cajas rurales, la verdad es que fue una noticia positiva en la crisis, porque siendo una crisis tremendamente dura, en el conjunto del sector se comportó de una manera positiva e incluso ha sido capaz de resolver en sí mismo algunos de los problemas que han venido apareciendo. ¿Esto es realmente así? Sí, bueno, es curioso, parece que es una contradicción, pero en primer lugar, bueno, quería dar las gracias a CEDE, la persona de su presidente, don Isidro Fainé, también al Círculo de Empresarios, pues por invitarnos a participar en este foro y sobre todo por hacerlo en la provincia de Alicante, nuestra tierra, que, bueno, afortunadamente pues, nos llena de satisfacción el poder estar aquí en nuestra tierra y más para una entidad como Caja Rural Central, que nació aquí casi en 1914, realmente en el 19, vamos a cumplir 100 años, empezamos siendo la primera entidad de la provincia de Alicante y somos la única entidad que queda de la provincia de Alicante. Es un hecho diferencial que, bueno, creo que merece la pena hacerlo destacar, ¿no? Bien, decías el grupo Caja Rural, efectivamente hay un contraste y es que en España, como consecuencia de la crisis, pues ha producido una gran concentración bancaria, se han producido grandes grupos bancarios, ¿no? De un gran tamaño y, curiosamente, en la Asociación Española de Cajas Rurales, en el grupo Caja Rural, somos 29 cajas rurales regionales y locales, y todas seguimos siendo independientes y ninguna ha recibido ninguna ayuda de nadie. Es decir, seguimos siendo entidades repartidas por toda España, cada una está situada en su territorio, concretamente nosotros, provincia de Alicante y región de Murcia. Empezamos ahí y de ahí no vamos a salir, o sea que vamos a seguir estando aquí, provincia de Alicante, región de Murcia. Cada una está en su territorio, cada una del grupo nuestro, ¿no? Y es curioso que frente a esos grandes grupos que muchos han tenido que ir a procesos de concentración porque efectivamente las circunstancias le han obligado, pues nosotros somos entidades modestas, entidades pequeñas, algunas locales tremendamente pequeñas, pero que ahí están. Ahora, las 2 últimas semanas, hemos asistido en Salamanca, 100 años, Caja Rural de Salamanca ha cumplido 100 años, allí hemos ido a celebrarlo. Almasora, un pueblo al lado de Castellón, una entidad local que solamente está en Almasora, ha cumplido también 100 años ahora, hemos ido también a celebrarlo y bueno, y nosotros lo vamos a cumplir próximamente. Y bueno, ¿y por qué esto es así? ¿Por qué las entidades modestas resulta que somos las que realmente no hemos recibido ayuda de nadie
y seguimos caminando, como he dicho. Bueno, pues yo creo que hay algunos hechos diferenciales. Yo creo que el primero sería la proximidad y la cercanía a nuestra zona de actuación. Segundo, tener un modelo de banca minorista y tradicional muy volcado fundamentalmente en aportar valor a las familias, a las pymes, a las cooperativas, a las instituciones que hay en nuestra zona de actuación. Pero no solamente valor económico, sino también estamos implicados en todos los movimientos sociales, en todos los movimientos culturales que se producen en lo que es nuestra zona de actuación, que es una zona relativamente reducida, ¿no? Tenemos un gran conocimiento, no solamente cuantitativo, que es el que en la banca más se maneja, sino cualitativo, que es importante, de cuáles son las características de cada sector de los que confluyen en nuestra zona de actuación, de las pymes, qué equipos humanos, qué equipos directivos tienen las pymes. En definitiva, tenemos un conocimiento mayor de esas personas y en estos tiempos de crisis que hemos pasado, pues muchas veces hemos pasado quizás un poco la línea roja, fundamentalmente por el conocimiento de los equipos directivos que teníamos de esas pymes, ¿no? Luego también hemos sido tremendamente respetuosos en cuanto al equilibrio de nuestras magnitudes, es decir, nuestro gap siempre de depósitos e inversión siempre ha sido muy favorable a los depósitos y después también hemos sido muy respetuosos con algo fundamental en la banca y que ha generado muchísimos disgustos al sector y a los ciudadanos, que ha sido mantener un equilibrio entre recursos consumidos cada año, es decir, recursos propios consumidos en función del volumen de inversión que hemos generado y generación de esos recursos a través de nuestros resultados, porque nuestra única capitalización prácticamente viene a través de las reservas. Y, por lo tanto, ha sido muy importante siempre mantener ese equilibrio para no tener que acudir a otros productos que, aunque legalmente están establecidos, pero todos sabemos, y mejor no nombrarlos, los problemillas que han generado a lo largo de España. Bueno, y algunos dirán, bueno, y todo eso, con ese tamaño tan pequeño que tenéis, ¿cómo ha sido posible eso, no? Porque hoy se habla nada más que de dimensión. Bueno, yo llevo ya muchísimos años en el mundo de la gestión y yo diría que aún no está escrito en ningún sitio que dimensión y rentabilidad sean sinónimos. Pero bueno, eso sería un debate amplio que no vamos a entrar ahora en él. Pero nosotros, el poder hacer eso, ¿de dónde tenemos la dimensión? La tenemos por nuestra participación al grupo asociado, que tenemos un colectivo de empresas de los cuales somos propietarios las cajas rurales, como es el Banco Cooperativo Español, Comer Rural Servicios Informáticos, que es un macrocentro de procesos de datos que da servicio no solamente a los propietarios, que somos las 29 cajas, sino a 40 y tantas entidades financieras al mismo tiempo. También RGA, que es Rural Grupo Asegurador, que es una empresa de seguros que también nos da servicio a todo el grupo. Y luego también otras sociedades auxiliares que nos prestan apoyo al servicio, como Docalia, NESA, etcétera. Bien, a través de ese grupo, pues podemos acceder, primero, a generar unas economías de escala a través de ese grupo. Segundo, acceder a los mercados nacionales e internacionales, que nos permite poder estar, igual que cualquier entidad grande, en cualquier sitio, ante cualquier necesidad. Y, por lo tanto, todo este conjunto, al final, ha hecho que sea un conjunto sólido que nos ha protegido a lo largo de todas las crisis que hemos ido pasando, no solamente esta última, sino que, bueno, hemos pasado algunas más y, sobre todo, pues algunas ya en 100 años de vida que vamos a cumplir, pues, han habido muchísimas crisis y muchísimas circunstancias y lo cierto es que opiniones habrán muchas, pero decía Petrarca que las opiniones no modifican los hechos y los hechos son que aquí estamos hoy trabajando y aportando valor a nuestros paisanos, a las pymes, a las cooperativas y a todos los colectivos. Muy bien. Pues, bueno, yo como decía al principio, soy alicantino. Yo estudié en los jesuitas de Alicante y ahí creo que tengo algún compañero por ahí que también lo recordará. En tiempos, además, en que la educación era menos amable de lo que es hoy, aprendíamos aquello de lo general a lo particular, ¿no? Entonces, pero voy a quebrar la regla para volver un poco a cuestiones más generales y, en ese sentido, un poco la situación empresarial en España, yo creo que acabamos de ver que desde el sector financiero
existe una situación en la que realmente el sector es sólido y está en posición de ayudar y de contribuir y de respaldar a los proyectos empresariales en sus distintos ámbitos. Yo creo, José Luis, que de tu intervención inicial se desprende la importancia de la normalidad, o sea, de la normalidad como entorno, y en ese sentido que no nos distraigamos de las grandes cuestiones que tenemos como país, pero digamos que resuelto o encauzado el tema de la financiación, resuelto, esperemos, el capítulo de la normalidad, etcétera. Desde el punto de vista empresarial, ¿qué más necesitaríamos para aprovechar esta oportunidad que tenemos como país y como sector? Bueno, la condición necesaria es la estabilidad. Y la estabilidad, yo diría que es un tema de actitud de los españoles, que cuando la han tenido positiva, esto ha ido como una moto. Y de otro lado, el sistema, o sea, la Constitución del 78, fundamentalmente, que se puede reformar, claro que se puede reformar, pero incluso puede ser conveniente, pero con líneas rojas, que líneas rojas un poco son las que he dicho al principio: democracia, Estado de Derecho, Estado del Bienestar, economía social de mercado, con la empresa como motor fundamental de la iniciativa económica, y alguna cosa que no está en la Constitución. Por ejemplo, pertenecer a la OTAN, pertenecer a la Unión Europea, por supuesto, y que sí que está en la Constitución, el estado de autonomías, que yo creo que ha tenido problemas, pero en su conjunto ha ido bien, y, por otro lado, la monarquía. Porque, en fin, no hace falta decir que nos ha traído la democracia el padre y el hijo. Yo no conozco a nadie que se prepare tanto las cosas con tan buena fe y tantas ganas de servir a la gente, ¿no? Por tanto, yo monárquico. Y si algún día alguien me dice otra cosa, pues lo pensaremos, pero hoy por hoy esto es así, ¿no? Pero, dicho esto y contestando la pregunta, la estabilidad es la condición necesaria, pero luego está la condición suficiente. Y ahí está, pues, el enfoque a la adaptación a la globalización, que es la internacionalización. En esto el sistema cameral, que yo en este momento me honro en presidir, tiene un papel fundamental porque llega al último rincón de España y tiene 440 millones de euros de la Unión Europea para la internacionalización y la competitividad, y esto hay que llevarlo a las pymes, que son las que realmente están ahí para salir. Y la internacionalización con el reverso de la moneda, que es la competitividad. La competitividad está en España fuerte, como decía Luis de Guindos, porque el exportar es la prueba del 9, y evidentemente no siempre, y explicaré por qué no siempre. La prueba del 9 es la internacionalización y la competitividad, que, si se ha dicho aquí, ¿no? Infraestructuras, es la mejora del capital físico, pues estamos bastante bien servidos. Hay alguna carencia importante, corredor mediterráneo. Esto ya tendría que estar hecho, ¿no? Pero evidentemente pues hay que acabarlo de hacer. Segundo, el capital humano, la formación, eso es clave. Aquí antes se ha hablado en una mesa anterior de una cosa muy interesante que ha preguntado el público, y es la educación. Bueno, pues sí, yo en la educación creo, primero, no es lo mismo enseñanza que educación. Enseñanza es conocimientos, educación son valores. Aquí falta educación en valores, más valores y menos botellón. Segundo, criterio. ¿Cómo puede ser que los universitarios salgan de las universidades con conocimientos y una cierta preparación, pero que no sepan dónde están? Es decir, no saben en qué sistemas están, no se les ha explicado qué sistemas hay en el mundo, no lo saben. Quizá los que vayan a económicas o derecho un poco más, pero no mucho. Y esto no es en la universidad, no, es la enseñanza media, y en el bachillerato. Tercero, evidentemente, se ha dicho hoy aquí de sobras, digitalización,
De hecho, ya van solos por ahí. Y idiomas. Idiomas, esto fundamental, porque si queremos adaptarnos a la globalización, pues alguien tiene que ir por ahí sabiendo hablar, ¿no? Y por tanto, yo esto en lo que se refiere a la educación. Luego, el capital tecnológico es la digitalización. El capital técnico, el capital comercial, pues esto es importantísimo. Marcas y redes comerciales. Y yo diría, esto me lleva a lo que he dejado colgado por ahí, que no siempre he dicho. Pues sí, porque en mi sector, que es el sector del vino, pues todavía casi la mitad de las exportaciones son a granel. ¿Pero qué es esto? Esto es del siglo XIX. Ahora es embotellado y con marca. Y el vino español es ganador en el mundo. Y lo que no tiene que hacer es cederle el valor añadido a otros que son más espabilados. Porque aquí espabilados también lo podemos ser. Lo que hay que hacer es serlo. De nuevo, me viene muy bien el final de la intervención de José Luis, que ha mencionado el reto digital, la transformación digital, como una de las cuestiones a las que se enfrenta el conjunto del sector empresarial español, y esto obviamente aplica al sector financiero, ¿no? Aquí realmente yo creo que el sector financiero español ha sido siempre muy innovador en lo tecnológico. De hecho, el otro día en otra jornada alguien hablaba del concepto del Bantec, que se habla mucho de FinTech, pero hay que hablar de Bantec, porque al final nadie invierte más en tecnología que los bancos y las aseguradoras tradicionales. Y en ese sentido yo quería preguntarle a María Dolores cómo se afronta el reto de la transformación digital en las entidades de crédito. Sí, bien. Yo creo que el sistema financiero español se ha caracterizado históricamente por adaptarse con mucha rapidez a las tecnologías existentes en cada momento, ¿no? Sobre todo en la banca minorista. Lo que pasa es que han sucedido cosas que hacen que esta afirmación, que yo creo que era perfectamente válida en el pasado, sin embargo ya no es cierta, ¿no? La primera de ellas fue el inicio de la crisis en el año 2007, una crisis del sector financiero que yo creo que ha sido de las más profundas y de la cual algunas entidades todavía no se han recuperado en su totalidad, que hizo que los bríos inversores en tecnología que había habido en el pasado se pararan. Por supuesto, aquí no estoy hablando de todas las entidades, estoy hablando de la mayoría de ellas. Yo creo que el segundo factor fue que esta crisis que hemos pasado desde el año 2009, 2008, todos estos años, ha coincidido, por un lado, con un desarrollo exponencial de la tecnología, sobre todo de la tecnología relacionada con la conectividad, es decir, las redes sociales, la movilidad, etcétera, y todo eso a su vez, pues en un momento dado en el que ha cambiado todas las costumbres y los hábitos de nuestros clientes. Esta crisis, al mismo tiempo, ha coincidido pues, con la aparición de importantísimos gigantes tecnológicos, como puede ser Google o Amazon, y por si esto fuera poco, pues también ha coincidido con nuevos entrantes, que son entidades que no son bancos, porque no se llaman bancos, son compañías de tecnología muy especializadas, que eso sí, son proveedores de servicios financieros, compiten con los bancos, pero lo que pasa es con una serie de ventajas, dos de ellas muy relevantes, ¿no? Porque una es que no tienen las cargas regulatorias que tenemos los bancos y, en segundo lugar, tampoco tienen el legacy tecnológico que la banca sí que arrastra. Por lo tanto, bueno, pues esto es lo que ha sucedido, ¿no? Yo creo que ahora la inversión no es un problema, porque más o menos todas las entidades estamos invirtiendo en tecnología. Yo creo que aquí lo fundamental ahora es saber adaptar tu modelo de negocio, es decir, saber exactamente qué modelo de negocio quieres y entonces sí, hacer las inversiones que requieres para ese desarrollo de ese modelo de relación y ese modelo de negocio que tú vas a tener con tus clientes. Pero la tecnología en este momento ya es más barata, es decir, es mucho más accesible de lo que era antes y, por lo tanto, no es una barrera de entrada, sino que al revés, es un facilitador de competencia. Y, por tanto, como digo, yo creo que la diferencia está en saber qué es lo que quieres y cómo vas a hacer convivir una banca en la que los clientes tradicionales tienen que tener su lugar, porque al final la banca es confianza, porque al final necesitas asesoramiento, con un modelo de negocio para los nativos digitales, que son todas las nuevas generaciones y donde tienes que hacer pues, también uso de la tecnología más grande, ¿no? Yo, por terminar, sí que quería decir que en este sentido y en este gap que ya se está recuperando por parte de las entidades, nosotros partimos con una cierta ventaja
en el sentido de que, bueno, pues en el año 1999, 2000, 2001, 2002 hicieron en Bankinter enormes inversiones en modelos digitales y, por lo tanto, nuestro gap de recuperación del tiempo perdido de estos últimos años en los que hemos estado dedicados más a la cuenta de resultados que a la tecnología, y esto es así, es una realidad, pues es menor que el resto de la banca en general. Y, por otro lado, sí que tenemos también un menor gap cultural, tanto porque nuestros clientes son más digitales, porque les hemos acostumbrado desde hace muchos años, ya que no tenemos tantas oficinas como puede tener otros bancos con los que competimos, y desde luego el gap cultural también es menor en los empleados, que siempre han tenido en el ADN de Bankinter pues un componente digital muy relevante, ¿no? La verdad es que el sector financiero se enfrenta a no sé si usar el símil de la tormenta perfecta que se ha usado tantas veces, pero bueno, hay un momento en el de políticas monetarias muy expansivas con tipos de interés muy bajos que presionan la rentabilidad y la cuenta de resultados, unas exigencias regulatorias sin precedentes y la necesidad de hacer grandes inversiones en tecnología para acompasarse en el fondo al ritmo de evolución de la sociedad y de sus clientes, ¿no? O sea que realmente conseguir hacer todo eso a la vez no es nada sencillo y aquí volvemos a la cuestión del tamaño, Manuel, que es evidentemente difícil en cualquier entidad de cualquier tamaño, pero me imagino que en grupos de tamaño más reducido es particularmente más complicado, ¿no? Bueno, evidentemente el tamaño condiciona en ese aspecto. Nosotros, como ya he dicho antes, gracias al grupo que tenemos formado ya desde el año 89, pues afortunadamente vamos afrontando esta realidad y además la estamos afrontando quizás un poco de distinta manera a como el sector lo viene haciendo, porque como consecuencia de toda la crisis que ha ocurrido, pues el sector ha reducido mucho la capacidad instalada, fundamentalmente el número de sucursales, se han cerrado muchas sucursales, ¿no? Y con un objetivo claro de reducir costos, mejorar eficiencias, etcétera. Y bueno, pues realmente nosotros en el grupo nuestro, pues por esas circunstancias que he explicado antes de nuestra proximidad a nuestros territorios, pues prácticamente no hemos cerrado oficinas, prácticamente ninguna, y lo que sí que estamos haciendo es transformando muchas de las oficinas que tenemos, transformándolas y convirtiendo las oficinas con un número de especialistas importantes donde realmente a través de cada oficina pues atiende una zona y por esos especialistas y bueno, realmente pues estamos aportando valor a través de ese camino. Por otra parte, eso pues hombre también está haciendo que la exclusión financiera, que es un tema que ya se está cuestionando no solamente en algunas regiones de España despobladas, estamos en la provincia de Alicante, que es una provincia poblada y donde realmente estamos asistiendo a un cierre de sucursales espectacular por parte de algunas entidades, ¿no? Y bueno, ya los poderes públicos están un poco inquietos con este tema y lógicamente los ciudadanos también están inquietos porque la accesibilidad financiera cada día se le pone mucho más difícil. Nosotros, desde nuestro grupo, seguimos apostando por mantener, intentar paliar dentro de nuestras posibilidades esa exclusión financiera y bueno, y con el cambio de la filosofía de oficinas que estamos haciendo, pues realmente vemos que efectivamente vamos mejorando. También el tejido empresarial, como decía antes María Dolores, que estamos realmente pues colaborando con nosotros, cada día está siendo más numeroso porque están viendo que realmente le estamos aportando valor y además tenemos un objetivo común. Como he dicho antes, nosotros de aquí no vamos a salir. Queremos generar el mayor número de puestos de trabajo por parte de las empresas que son las que generan puestos de trabajo para que intentar un objetivo que parece utópico, que toda persona que está en edad laboral que tenga un puesto de trabajo. Ese es nuestro mayor activo para una entidad que está muy localizada. Y ahí tenemos que trabajar intensamente con el tejido empresarial, ¿no? Tenemos que intentar evitar esa posibilidad de que los puestos de trabajo vayan cada día vayan aumentando en definitiva, porque ahí tenemos que, desde luego, ser muy exigentes porque familia que no tiene un puesto de trabajo es una auténtica tragedia, ¿no? Y ahí estamos muy comprometidos con todas las instituciones en conseguir que eso pueda mejorar, ¿no? Y bueno, además de eso, pues afortunadamente en nuestra pertenencia al grupo, el tener un macrocentro de proceso de datos de los más grandes que hay en España nos permite poder avanzar pues, en lo que es la automatización de muchos procesos
recurrentes que se van haciendo en la banca, es decir, estamos cambiando la forma de trabajar del equipo humano, así como también la cultura de ese equipo humano, y por otro lado también pues estamos profundizando mucho en el conocimiento de los clientes para ese conocimiento luego transformarlo, digamos, en oportunidades de negocio, ¿no? Que es lo que necesitamos, en definitiva. Luego, también finalmente, has dicho la regulación. Bueno, la regulación, creo que María Dolores y los señores de algunas entidades que por aquí nos lleva a todas, llevan varios años, que esto es un tsunami normativo que no nos deja vivir, en definitiva, ¿no? Adaptarse a todos esos cambios normativos realmente está siendo muy costoso, y no solamente para nosotros. Hace pocos días, pues el 80% de los inspectores del Banco de España pues decía algo parecido, y lo decían inspectores del Banco de España. Bueno, pero además nosotros nos afecta un poco más que quizás a otras entidades por varios motivos. Primero, porque toda esa normativa no respeta la proporcionalidad, que es algo fundamental. Y claro, ahí nos obliga a un esfuerzo mayor. Luego, también no tiene en cuenta los distintos modelos y tamaños de las entidades que hay en España concretamente, ya que estamos en España, y que realmente todas esas características no las marcamos nosotros, las marca la economía real, que tiene unas exigencias. Después nos encontramos con unos competidores que no tienen la regulación que tenemos nosotros, están ahí en una situación de regulación un poco dispersa, y que lógicamente a ellos no les afecta tanto como a nosotros, pero sí compiten con nosotros cada día. Y por lo tanto ahí estamos en inferioridad de condiciones. Y todo esto se nos está produciendo en un entorno de bajos tipos de interés que nos está presionando mucho la rentabilidad. Todo este cambio normativo supone un costo significativo para las entidades, pero sí, muy significativo. Y bueno, pues pedimos que por favor que tengan un poco de consideración, que nosotros estamos aportando mucho valor al país, me refiero a todo el sistema financiero, ¿no? Muy bien. Volvemos otra vez a José Luis. Y yo sigo un poco con el tema de la transformación digital. Hemos hablado de las entidades financieras, cómo están realizando en estos años un gran esfuerzo de transformación. Los paneles anteriores han hablado de muchas de estas cosas. Desde tu punto de vista, ¿el conjunto de la empresa española está avanzando con la suficiente rapidez en la transformación digital o es un mundo de claros y oscuros? Mi opinión es que sí, vamos por el camino, pero hay mucho por delante, ¿eh? Nosotros en la Cámara de España hicimos una especie de encuesta sobre esto y, bueno, el 40% es que no había oído ni hablar, ¿no? Es decir, que empieza ahora, ¿no? Y, por tanto, hay mucho trabajo por delante. Yo creo que hay que, a través del mundo cameral, meter esto hasta el último rincón, ¿no? Y hemos montado una comisión de digitalización que preside Telefónica, justamente, y que va a tener esta misión, ¿no? Combinada con otra que preside el Banco Santander, que es la Comisión de Pymes. Y hay que ir por ahí, ¿no? Porque las pymes se tienen que digitalizar también. Y las no tan pymes también, ¿eh? Nos han llegado algunas preguntas del público que yo también quisiera hacerle a los participantes en el panel. Y una de ellas habla de una modalidad específica de pyme, que es la pyme tecnológica, la pyme capaz de proveer de servicios tecnológicos a grandes empresas, etcétera, etcétera. Imagino que se está refiriendo en parte también al mundo fintech y a su no siempre fácil relación con el sector financiero tradicional. Y entonces la pregunta es, bueno, al final esas empresas se encuentran en fondos institucionales, etcétera, etcétera, una alternativa de inversión pasada la fase del Friends and Family, pero les cuesta más encontrar financiación bancaria, ¿no? O por lo menos esa es la percepción que se traslada de la pregunta, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo pueden convencer a los emprendedores desde las entidades de crédito para que se apueste por la opción de la financiación bancaria? Para María Dolores, por ejemplo. A ver, yo creo que, desde luego, en Bankinter estamos abiertos a financiar a todo tipo de empresas, sean emprendedores, sean pymes y todos aquellos que tengan un proyecto empresarial serio. Pues yo lo que les animo es que vayan a cualquier oficina de Bankinter y verán cómo encuentran una respuesta a sus necesidades financieras, ¿no?
Nosotros tenemos además la Fundación de la Innovación y ahí estamos invirtiendo también y apoyando a pues a los emprendedores jóvenes que están lanzando de esas pequeñas empresas y bueno, dentro de nuestros medios limitados, pues ahí también tenemos una función muy activa en potenciar el éxito de todas esas pymes que vienen y que nos solicitan ayuda, ¿no? A ver, yo creo que todo esto está cambiando muchísimo. Es decir, vamos a ver, nosotros ya no hablando tanto de la financiación, sino hablando de todas estas empresas que aparecen, de las famosas fintech, pues en la banca, por lo menos desde luego en Bankinter, nosotros las vemos también como una oportunidad. Es decir, es una oportunidad porque ya siguen unos caminos que nosotros hasta ahora nos ha costado más hacerlo por todos los legacies de los que hablaba antes y de alguna manera pues están propiciando un cambio mucho más rápido del que si no hubiéramos podido hacer la banca, si no tuviéramos ese espoleador que suponen ese tipo de empresas que han salido al mercado, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido lo veo una oportunidad, también la veo porque pues nos permite a algunos bancos el comprarlas precisamente y incorporarlas a nuestro grupo y de alguna manera pues también, exacto, vamos a aprender de lo que ellas hacen, ¿no? O sea que yo por un lado, como resumen y espero haber contestado, por un lado lo que digo es, yo creo que estas empresas son buenas para el sector financiero, suponen una mayor competencia, pero también suponen el que tenemos que de alguna manera poner las pilas para hacer las cosas mejor y más rápido, porque si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otros. Y en cuanto a que no encuentran una respuesta adecuada a sus necesidades de financiación, les animo que vengan a Bankinter y estoy segura que ahí la encontrarán, no tengo ninguna duda, ¿eh? Muy bien. Tenemos una pregunta, siempre que se habla del sector financiero en los últimos tiempos, termina apareciendo una pregunta sobre mapa del sector, consolidación, etcétera, etcétera. Esto es inevitable, ¿no? Entonces, en ese sentido, el otro día un alto directivo de una entidad me decía que, en su opinión, el mapa financiero español se aproxima a su configuración definitiva, o sea que ya empezamos a vislumbrar un poco cómo puede ser el final del camino, pero yo querría preguntarle a Manuel, porque también en el sector de cajas rurales, cooperativas de crédito, suenan de vez en cuando los tambores de la consolidación, si hay una perspectiva diferente o se comparte esa visión de que estamos ya más o menos donde deberíamos estar. Bueno, yo creo que ya hemos dicho antes, pues hay grupos sólidos en España, de grupos bancarios muy sólidos y que, bueno, ya parece que van funcionando muy bien. Después de la última operación que se ha producido hace unos meses, que todos conocemos, ¿no? Y lo que sí que ahora tenemos un cambio porque el 23 de junio del 2017 salió la nueva ley de cooperativas de crédito, donde digo anima porque solamente anima, no obliga al sector el que, pues digamos, hagamos algún tipo de movimiento en el sentido de reforzar un poco lo que son las garantías y la liquidez de las entidades, concretamente las cooperativas de crédito. A tal efecto, se ha creado en esa normativa, aparece la figura del MIC, antes era SIT, ahora es MIT, es decir, mecanismos institucionales de protección, donde animan a que las entidades que lo deseen puedan formar un MIT, que en definitiva no es ni más ni menos que la Constitución en función del tipo de MIT, porque hay dos tipos de MIT. Está el mecanismo institucional de protección reforzado, que bueno, es una consolidación prácticamente, donde todos los que se meten en ese grupo de MIT reforzado tienen que consolidar balance, mutualizar resultados y las garantías frente a terceros las da por los recursos propios que tengan la suma de todos los socios que están ahí. Y luego está lo que se llaman los MIT normativos, que lo que se hace es constituir un fondo, en un caso concreto, inicialmente del 1% de los recursos ajenos de todos los participantes en ese MIT, y a continuación esa cantidad parte se va deduciendo de la aportación que vamos haciendo al Fondo de Garantía de Depósitos, ¿no? Y luego la segunda parte sería constituir hasta otro fondo, que sería hasta el 0,5% de los APR, que se llama, de los activos ponderados por riesgo. La suma de esas dos cantidades, al final, constituye un fondo que garantiza los problemas de solvencia, de liquidez que puedan tener todos los participantes en ese MIT o en ese SIT, y que, así como ahora mismo, pues digamos, las garantías que cualquier entidad tiene, aparte de sus recursos propios, es la garantía del Fondo de Garantía de Depósitos frente a terceros, los MIT reforzados
las garantías serán exactamente las mismas, es decir, Fondo de Garantía de Depósitos y recursos propios de las entidades, y las entidades que estaremos metidas en un MIT normativo tendríamos una garantía adicional, porque tendríamos primero un fondo puesto ahí, en ese grupo, segundo, la garantía del Fondo de Garantía de Depósitos y tercero, los recursos propios de todos los... Y bueno, efectivamente es un cambio significativo, pero con un objetivo claro, reforzar la solvencia, la liquidez de una parte del sistema financiero, que son las cooperativas de crédito, con el fin de dar pues, más garantías a los ciudadanos, a la sociedad, y que en caso de que entráramos en otra crisis, pues que no hubieran los problemas que ha habido en esta crisis. Muy bien, nos estamos quedando ya sin tiempo. Yo voy a darle las gracias a los participantes en el panel por sus intervenciones, que han sido realmente interesantes, pero para garantizarnos un buen aplauso final, yo creo que le dejo a José Luis una última intervención. Gracias por dejarme la última palabra, que no me la merezco, ¿no? Pero decir que yo como catalán os haría un ruego. A partir del 21 va a venir lo importante. Yo, como soy un optimista, creo que van a cambiar las cosas en el sentido que conviene a España y a Cataluña. Y, por tanto, vamos a tener un trabajo a medio y a largo plazo. Y es la demostración de fraternidad del resto de los españoles a los catalanes. Porque en Cataluña muchos han llegado a la conclusión de que es que no les quieren, y resulta que sí que les quieren. Y por tanto esto hay que explicitarlo. Y por tanto todo lo que cada uno de nosotros pueda hacer en esta dirección será concordia y será convivencia. Muy bien.